Señora secretaria, entonces nos dará lectura de la cuenta. De Relaciones Exteriores. En su reemplazo, aquí presente, asiste el director general subrogante de Asuntos Jurídicos de Cancillería, don Pedro Ortúzar. Igualmente, la Biblioteca Nacional, como normalmente siempre, envía el informe de coyuntura económica nacional y escenario internacional, número 110. Surge la necesidad de contar con información confiable sobre la dinámica de la economía nacional, incluyendo información agregada y regional, y además índices como IMASEC, IPC, tasa de política monetaria, tipo de cambio, intercambio comercial y algunos aspectos generales del contexto económico internacional. Se lo vamos a enviar a su... Igualmente hay una carta de la señora Gloria Nostroza. Ella es una odontóloga, funcionaria pública del Departamento de Administración de Salud Municipal de Talcahuano. Desde el año 1993 que está trabajando ahí, postuló al incentivo del retiro de 2022 por problemas de salud y a la fecha, enero del 2026, sigue sin recibir el pago. A pesar de que otras entidades de la región sí lo han hecho, manifiesta su preocupación ante el cumplimiento de la ley, lo cual impide la liberación de cupos y la contratación de nuevos profesionales necesarios en la atención primaria de salud. Eso, presidente. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? ¿No? Ya. ¿Y algún varios? ¿Tampoco? Ya. Perdón, habría que oficiar respecto de esa carta de la... Gracias, presidente. Respecto a la carta de la señora en cuestión, sí. Debiésemos oficiar al Ministerio de Salud o al Ministerio, yo creo, ¿o no? Yo creo que ya, tanto Hacienda como Salud, presidente. ¿Ya? Okay. ¿Les parece a los dos? Oficiemos para saber por qué no ha resultado esa solicitud en sentido del retiro de la funcionaria que nos escribió. ¿Estamos? Sí. Acordamos. Bueno, empezamos entonces con la orden del día. Bienvenidos a todos y a todas. Con el objeto de recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo respecto al proyecto que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, en relación con el otorgamiento del carácter de Estado miembro asociado del CERN. Suscrito en Ginebra, Suiza, el 16 de mayo del 2025 y corresponde al boletín 17.923-10 con urgencia calificada de discusión inmediata, que tengo entendido que vence hoy, ¿cierto? Sí, así es. Y para lo cual está invitado en representación del canciller el señor director subrogante de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, el señor Pedro Ortúzar Mesa. Bienvenido, don Pedro. Y tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a los señores diputados y diputadas presentes. Y bueno, explicar un poco este instrumento que entiendo que ya es conocido también a nivel del Congreso. Y por eso concurro entonces a la comisión para exponer y solicitar la aprobación del acuerdo de la República de Chile con la Organización Europea para la Investigación Nuclear en relación con el otorgamiento del carácter de Estado miembro asociado del CERN y también al protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que es otro instrumento que es necesario aprobarlo porque es condición necesaria para ser parte como asociado del convenio principal. Y en primer término señalar que el acuerdo entre Chile y el CERN tiene por objeto otorgar, como decíamos, a nuestro país la condición de Estado miembro asociado del CERN. Organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que fue fundada el año 54 y constituye el principal laboratorio mundial en física de partículas y también en la física fundamental. En cuanto al contenido del acuerdo, este se estructura sobre la base de un preámbulo que consigna los antecedentes jurídicos e institucionales que sustentan el acuerdo, incluyendo la Convención Fundamental del CERN.
las resoluciones del Consejo que crean la figura de Estado asociado y el historial de la colaboración entre Chile y la Organización Europea, que según todos los antecedentes tiene más de 30 años de existencia esta relación entre Chile y este centro. En cuanto a la parte sustantiva, cuenta con 6 artículos donde se establecen las disposiciones tales como los derechos y obligaciones que asume el país en esa calidad. Respecto de las obligaciones, Chile se compromete a realizar un aporte financiero anual equivalente al 10% de la contribución teórica de un Estado miembro pleno, sin que éste sea inferior al mínimo fijado por el Consejo. Sobre esto, cabe señalar que en la ley de presupuesto está contemplada la partícula 24 relativo a los pagos de los organismos internacionales, el presupuesto para este año 26 y la cuota básicamente corresponde a 1.700.000 francos suizos, que equivalen aproximadamente a 2.116.000 dólares. Para nuestro país adquiere la condición de Estado miembro, como decíamos, hay que adherir sin reserva al protocolo sobre los privilegios e inmunidades del CERN al depositar el instrumento de adhesión. Este convenio de privilegios e inmunidades es, guardando las proporciones, tiene el mismo orden normativo que la gran mayoría de las organizaciones internacionales en cuanto a su estructura, a los efectos de hacer posible la participación de tanto los estados plenos como también los estados asociados. Y establece entonces el marco legal para garantizar al CERN y su personal pueda desempeñar también sus funciones con independencia, eficacia, concediéndole a ese respecto las inmunidades y privilegios similares a las demás organizaciones internacionales. Yo diría que con eso se da una visión general del proyecto y agradezco la atención que se me ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, saludamos la presencia también del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Aldo Valle. Bienvenido, ministro, junto a su asesor legislativo, el señor Sebastián Galás. ¿Vino o no? No, ya dice, y la señora Camila Guayo, y el jefe de la División de Tecnología Emergente, Ignacio Silva Santa Cruz. Muy bien, bienvenido. Entonces, le doy la palabra, ministro, a ver si se quiere referir al proyecto que acaba de describir don Pedro Bortuza. Acá, el negro debajo del micrófono, ese. Muchas gracias. Tiene que apagar el suyo. Bueno. Ya, muchas gracias, presidente. Para el Ministerio de Ciencia es de suma importancia que tengamos la oportunidad de integrar al Estado de Chile como un Estado miembro asociado a la Organización Europea de Experimentación Nuclear. Se trata de uno de los laboratorios de más nítida frontera en la producción de conocimiento actualmente. Chile es un país que ha hecho un esfuerzo sostenido a través de sus políticas públicas para ser parte de la investigación que se lleva a cabo en ese laboratorio. Particularmente me permito destacar la participación de CCTVAL, que es un centro de investigación de la Universidad Técnica Federico Santa María, que hace ya varios años atrás tuvo, me parece a mí también, la tarea de elaborar unos detectores que formaron parte de uno de los experimentos más relevantes en este ámbito de la ciencia y del saber. Es también necesario decir que se trata de políticas públicas que tienen ya 35 años. En 1991, la Comisión, en ese tiempo, Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, suscribió un acuerdo. Con esto, el primer acuerdo que se hizo, digamos, con esta organización.
Con esto quiero decir que no se trata de una improvisación, de algo que se esté haciendo en los últimos años, sino que Chile ha mantenido un vínculo sostenido, que se han invertido también recursos públicos a través de nuestro sistema de ciencia y tecnología para que científicos chilenos, investigadores chilenos hayan sido parte de los trabajos, de los desarrollos que ha llevado a cabo este laboratorio. Y desde luego también destacar que representaría un avance muy significativo precisamente en dos ejes de la política de ciencia de nuestro país, que es tecnología e innovación, porque se trata también de aquellas áreas que cada vez se hacen más indispensables como ejes estructurales de nuestro desarrollo científico. Solo quisiera, digamos, mencionar que esto representa, por una parte, una gran oportunidad para el desarrollo de la ciencia al más alto nivel en nuestro país, pero también para abrir posibilidades a nuestros investigadores, pero también a nuestras empresas que pueden participar de las licitaciones que lleva a cabo este laboratorio. Chile es un país que además constituye también un aporte que puede llegar a ser, digo, un aporte muy decisivo por las necesidades que tiene hoy día el desarrollo de la investigación en ese nivel. Y como nos interesaba especialmente como Ministerio de Ciencia poder entregar una información lo más acuciosa posible que pudiera permitir a las y los señores diputados formarse una idea también de los fundamentos que el gobierno del presidente Boric ha impulsado. Por su intermedio, presidente, quiero pedirle que pueda Ignacio Silva, quien es el jefe de la División de Tecnologías Emergentes, hacer esa presentación ante esta comisión. Don Ignacio, tiene la palabra. Sí. Bueno, presidente, diputadas, honorables diputadas y diputados, muchas gracias por escucharnos. Es un honor para nosotros poder explicarles de qué se trata este proyecto que también ya introdujo nuestro ministro. Así que seré lo más breve y práctico posible en honor al tiempo que yo sé que siempre es escaso, pero vale la pena, digamos, contarles cómo llegamos acá. Vamos con la siguiente lámina. Bueno, yo sé que todos ustedes lo saben porque además lo tienen en sus minutas, pero el CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es el laboratorio más avanzado del mundo en física partícula y con esto decimos que es uno de los desarrollos más de vanguardia que existen hoy día en el mundo y en donde Chile y con su ecosistema tiene una profunda inserción, lo cual es un gran motivo de orgullo. La siguiente, por favor. Bueno, hay una cooperación virtuosa, lo decía el ministro, más de 3 décadas de crecimiento, compromiso y colaboración continua. En el 91 se firma el primer acuerdo de colaboración, en el 2004 en la renovación del acuerdo bilateral, se nombra el primer representante oficial de Chile. Luego, en 2007, la presidenta Bachelet va al CERN y firma el primer protocolo para que nuestros científicos puedan participar del Large Hadron Collider, que es un experimento, ¿no es verdad?, llamado Atlas, en donde científicas y científicos chilenos podían tener acceso a este desarrollo y lo han tenido, lo que nos ha transformado también en una potencia científica en la región muy importante. La siguiente. 3 décadas de crecimiento, compromiso y colaboración. ¿Por qué es importante? Porque el 2009, bien lo mencionó el ministro, se crea el CCTVAL, que es un centro basal del Estado, financiado por el Estado, dedicado específicamente a la investigación en la física de partículas. En el 2012 crea este CCTVAL, que está a pocos pasos de esta infraestructura, el primer centro de supercomputación, el primero en su tipo en toda América Latina. Y ya el 2013 está creando detectores de partículas para los experimentos más sofisticados que está haciendo el CERN. O sea, ahí
hay una muestra práctica de lo que ha sido la inversión de nuestro país y que nos mantiene en esta posición. El 2022, expansión de la participación chilena en el CERN a unirse a otros experimentos, no solo lo que les acabo de mencionar. El 2023, el presidente Boric hace anuncio oficial de la postulación de Chile a la membresía asociada, y el 2025 se aprueba y firma el acuerdo de membresía asociada por el Consejo del CERN. Y luego acontece todo el proceso que estamos viviendo ahora con ustedes. Vamos con lo siguiente. Solamente como ejemplo, pero es importante señalarlo, hay 2 países en América Latina que están dentro de este acuerdo, Brasil y Chile. Chile sería el segundo, pero Brasil se demoró 15 años en el proceso. Chile tan solo 2 años. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la capacidad institucional instalada. Bueno, entonces, aquí tenemos algunas instituciones, digamos, que nos entregan esa capacidad. La SECHEN, que ustedes saben que es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, tecnologías de radiación para medicina, producción de isótopos médicos, capacidad de análisis para activación neutrónica. Está el CCTVAL, que ya les hemos mencionado, con un financiamiento a través de los años del Estado por más de 18 millones de dólares. Centro de cómputo de alta precisión, fabrica componentes con exactitud micrométrica y formación de especialistas. Y también está el SAFIR, que es el Instituto Milenio de Física Subatómica en la Frontera Extrema, que ha recibido financiamiento superior a los 3 millones de dólares. Se ha fortalecido una cooperación muy importante con el CERN, consolidando nuestra presencia científica, y formando nuevos candidatos a doctorados y postdoctorados. Y no solamente eso, solamente mencionarles que el SAFIR acaba de enviar hace muy poco a 3 técnicos de institutos técnicos chilenos, luego de un proceso de formación que hoy día están trabajando ya en este centro, lo que habla de la capacidad de adaptarse de nuestros técnicos, de nuestros investigadores y también de nuestros profesionales. Bueno, perfecto. La ciencia chilena con impacto global. Hubo un aumento en la publicación de publicación en física entre el 90 y el 2023 de 10 por. Hoy día los investigadores chilenos, investigadoras que se dedican a este tema, tienen una productividad superior a los países de la OCDE. Estamos en el 10% de las citaciones del mundo, las publicaciones chilenas. Los artículos publicados reflejan una integración total con más de un 73%, y hay 500 profesionales especializados que se han vinculado al proyecto CERN y más de 32 doctores formados en física de partículas. Ese es el liderazgo en cifras que es muy relevante destacar. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas estructurales de nuestro país? En primer lugar, una democracia consolidada, una economía estable, exportador global por más de 100.000 millones en 2024, miembro de la OCDE. Chile, y esto es muy importante, como se ve en la diplomacia científica, garantiza el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Y eso no es menor. Chile ocupa el lugar número 1 en América Latina en innovación. Desde el 2007, Startup Chile ha traído más de 2.000 startups de 85 países, generando más de 1.000 millones de dólares en venta. Hay 4 unicornios tecnológicos que han surgido en la última década desde nuestro país. Y por último, son 60 años alojando observatorios globales como ESO y ALMA, que ustedes conocen bien, bajo marcos legales robustos. Y esta trayectoria que hemos tenido en astronomía es la que queremos replicar en la física de partículas. Transferencia tecnológica, y acá les voy a contar un ejemplo concreto. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Participar en todos los experimentos que tengamos el alcance de nuestros científicos y científicas. Formación y movilidad internacional, producción científica, mayor presencia en publicación e impacto, transferencia de conocimiento, aplicación de tecnologías del CERN. Les voy a contar una buena noticia respecto a esto. Motor para la innovación en las startups, acceso a las licitaciones internacionales, cosa que no teníamos no siendo Estado miembro, desarrollo tecnológico aplicado, ecosistema emprendedor, atracción de talento e inversión. Vamos con la siguiente. Hace 6 meses atrás nos llamaron del CERN y nos dijeron: ustedes son un gran productor de cobre. Y para los experimentos que estamos desarrollando en... ¿Tiene alguna? Ah, no, pensé que tenía...
Pensé que tenía una pregunta, discúlpeme, diputado. Entonces nos dicen, necesitamos cobre sin oxígeno para el colisionador de hadrones porque eso nos hace hacer un efecto de superconducción. Pero nosotros no teníamos cobre sin oxígeno, el cobre que tenemos en Codelco es de una pureza del 99,99%. Pero nos dijeron, bueno, ya que estamos en este camino, hagamos un esfuerzo por encontrar un camino de transferencia tecnológica y que esto en el futuro, además en un contexto geopolítico muy complejo, va a ser muy necesario. Y eso se necesitaba para la electrificación y energías renovables, para la superconductividad de la ciencia de frontera, para los semiconductores. Es decir, todo el futuro va a necesitar de ese cobre de ultra pureza que no estábamos haciendo, pero que teníamos las condiciones para hacerlo. La siguiente, por favor. Bueno, y en menos de 6 meses creamos el proyecto para hacer un cobre OFE, también muy cerca acá, con la división Ventanas, con Codelco, con Zafir, con la Sechen, con CCTVAL, con todos los actores involucrados que le hemos mencionado, y luego de largas jornadas con los científicos del CERN para que nos puedan hacer el traslado de la capacidad científica. Hoy día estamos a punto de firmar un modo de entendimiento para que Codelco pueda producir este cobre a través de un desarrollo tecnológico, lo que va a posicionarnos no solamente en un mercado relacionado al CERN o a otros, sino que es un mercado de más de 30.000 toneladas al año que está progresivamente necesitando de este cobre. Informe financiero. El aporte financiero anual de Chile corresponde al 10% del aporte de un Estado miembro, es decir, 1,7 millones de francos suizos, 2,1 millones de dólares. El mayor gasto fiscal será cubierto por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los recursos están provisionados por el Tesoro Público en la Ley de Presupuesto. Y acá voy terminando. Que esto nos parecía importante que ustedes lo supieran, porque uno gasta, digamos, invierte esos 2,3, pero nosotros hicimos un estudio completo de múltiples países, recuerdo, respecto a sus retornos de la inversión. El retorno del Reino Unido desde que ha sido miembro es entre un 50 y un 100%. La República Checa entre un 250 y un 300%. Croacia, que tiene unas condiciones muy similares a Chile, de 50 a 100%. Ganancias indirectas, formación técnica avanzada valorada en $10.000 a $25.000 por participante por año. Incremento salarial de 8 a 15% a largo plazo para los profesionales que se forman en el CERN. En términos prácticos, por cada $100 invertidos se generan entre 120 y 125 en beneficios socioeconómicos. Nosotros planteamos un escenario cauto, una fase inicial en donde queremos tener un ROI del 0 al 50%, una fase de consolidación entre un 50 y un 100 y una fase de madurez entre un 150 y un 250%. Eso es lo que estamos en condición hoy día de proyectar, más cuando hemos tenido un proyecto de transferencia tecnológica tan rápido respecto a nuestra membresía. Y aquí termino. Esto es un salto histórico hacia la ciencia frontera, nos consolida más de 3 décadas de cooperación. Integrarse plenamente al CERN permitirá transferir tecnología, talento e innovación hacia sectores claves de nuestro país, como es la minería, la salud y la energía. Va a haber un fortalecimiento del talento humano avanzado, va a multiplicar las oportunidades de formación para investigadores, ingenieros y técnicos chilenos, que esto es muy importante. Los técnicos chilenos van a jugar un rol muy relevante acá. La membresía nos otorga voz en la gobernanza del CERN, posicionándonos a nuestro país como líder latinoamericano. Y por último, así como la astronomía transformó la ciencia chilena, la física de partículas será la nueva plataforma de excelencia científica, impulsando empleo calificado, reputación internacional y soberanía tecnológica. Ser miembro del CERN es una decisión estratégica del país que busca asegurar a Chile un lugar permanente en la vanguardia del conocimiento mundial. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados. Muchas gracias, don Ignacio. No sé si quiere cerrar antes que... No. Entonces, no sé si tienen alguna duda, diputado Mellado. Pregunta. Gracias, presidente, ministro. Mire, la pregunta cae de cajón. El beneficio de colaborador desde el año 2004, 2001, 91, 2004,
daba algunos beneficios, que habían 500 investigadores que se han ido, ¿cierto?, que han ido haciendo estudios en conjunto con la gente del CERN. Y la diferencia, este salto formal de participación chilena son los 2.100.000 dólares que vamos a pagar y que los científicos van a poder postular por ese mismo monto, ¿cierto?, a poder generar algunos estudios, ¿cierto?, o investigaciones sobre eso, porque el resto va a ser igual que la colaboración, igual van a poder participar igual como si estuvieran colaborando. La diferencia, eso quiero que me explique, la diferencia entre la colaboración y qué es lo que tenía la colaboración y qué se suma a el tema de los recursos que vamos a colocar y quiénes podrían postular, además de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es la única que veo que ha postulado a este tema. Digamos, habrán otras universidades u otros que también podrán postular. ¿Y cómo es la forma? Gracias. Un momentito. Vamos a juntar las preguntas. Diputado Sauerbaum. El informe financiero dice que los recursos estarían provisionados para el año 2026. ¿Eso ya es así? O sea, lo vamos a tener que aprobar año a año. Y la otra pregunta es si esos montos van a ir variando o es un monto fijo. Yo también tengo una pregunta. ¿Por qué solamente se paga el 10%, dice, de una cuota que pagan los demás integrantes? ¿Va a tener alguna limitación? ¿Cuál es la diferencia de pagar el 100% al 10% que vamos a pagar nosotros? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien no? Claro. Tiene la palabra, no sé, ministro o Ignacio, no sé en quién va a responder. Tiene la palabra. Sí, ministro, si me permite. Es una muy buena pregunta, diputado, porque en el fondo, ¿qué es lo que cambia? Que quizás no lo mencioné con todo el énfasis, pero básicamente nosotros hemos tenido una participación que siempre esa participación ha sido también financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, es decir, la membresía que nosotros pagábamos era específicamente para ciertos experimentos. Estábamos pagando una cantidad de dólares que le permitían a nuestros investigadores de diversas instituciones. Acá está la Universidad Andrés Bello, pero el Zafir Institute lo compone la Universidad de La Serena, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, entre otras, la Universidad Técnico Santa María financiando al CCTVAL. Cualquier universidad que tenga interés en poder llevar a sus investigadores a distintos experimentos al CERN, lo puede hacer. Y con este acuerdo eso se amplía. Pero ¿qué es lo que cambia, a propósito de su pregunta? Fundamentalmente que vamos a poder tener acceso a dos cosas que antes no teníamos. La transferencia tecnológica, que es lo que nos permitió, por ejemplo, poder entender que podíamos hacer cobre sin oxígeno en Codelco Ventanas, por ejemplo, que era cambiarle. ¿Son patentes? Exactamente, o sea, que uno se van, hay patentes, pero también hay estos espacios de... Nosotros tuvimos casi 6 sesiones de 4 horas con los científicos del CERN para entender qué proceso teníamos que hacer. Y eso solo lo hacen los Estados miembros. Y por otra parte, son las licitaciones. El CERN hace licitaciones todo el tiempo por montos muy altos, en donde las empresas de los países miembros pueden participar. Hasta antes de esto, Chile no lo podía hacer. Pero hoy día nosotros hicimos un estudio completo que tenemos más de 15 a 25 empresas que podrían entrar a ser parte de la licitación, las cuales nosotros vamos a hacer un proceso de formación en donde además vamos a ocupar las capacidades que tiene ProChile en Alemania, que tienen una encargada de innovación, para que sea la ILO, que es la Industrial Liaison Office, que es la que una vez al mes va a viajar al CERN, en el proceso que se abren las licitaciones, para hacer el contacto con las empresas chilenas para que puedan ir a las licitaciones, sepan lo que tienen que hacer y de esta manera empresas chilenas puedan tener un acceso distinto que hasta ahora no se tenía. Entonces, transferencia en tecnología, participación en las licitaciones y una amplitud en términos no solamente de la gobernanza, sino también de la capacidad de nuestros talento, tanto técnico como profesional, de insertarse con mayor profundidad, son todos aspectos que cambian y por eso los retornos de inversión que nosotros les planteamos. Sí, sí. Apago yo.
Sí. Sobre las licitaciones, la transparencia en las licitaciones. ¿Cómo se va a hacer públicamente? ¿De qué manera? Como para que todos puedan participar. ¿Quiénes son temas? Porque a veces hay grupos muy reducidos que 1 año, 2 años, los mismos años participan los mismos. También una buena pregunta. El proceso de participación de la licitación es un proceso abierto que lleva el mismo Centro de Energía Nuclear, y lo que hace simplemente es que se abren las postulaciones y el rol que va a ocupar nuestra encargada de innovación de Europa, de la Oficina de ProChile, es hacer comprensibles esas bases, es saber en qué momento están abiertas, cuándo cierran. Son todos procesos transparentes, y nosotros lo que queremos hacer este año como ministerio es generar un diálogo y una apertura total, no solamente a las empresas que hemos identificado a través de nuestras investigaciones, sino que ser lo más abierto posible, porque lo que más nos conviene hoy día a nosotros como país es que la mayor cantidad de empresas participen, porque eso va a establecer nuestro retorno de inversión rápidamente, que es lo que nosotros buscamos, porque entendemos que hay que darle certeza al país de que esto va bien, digamos. Entonces, estamos muy preocupados de eso y ocupados. A ver si responde todas las preguntas, porque Sauer también preguntó, yo también hice una pregunta al final. No sé quién lo va a hacer. Al financiamiento anual, ¿y cuál es la diferencia entre pagar el 10% de la cuota y pagar el 100%? Eso está asociado a los derechos. ¿A eso lo tiene que responder Miguel? Sí. ¿Lo del presupuesto, lo de las cuotas? Sí. ¿Cómo no? Sí. El monto de la cuota... Ahí sí, muchas gracias. El monto de la cuota se va fijando año a año, porque esto corresponde, el estatuto establece esa proporción. No es una idea la que hay detrás, sino que el propio estatuto del CERN establece que la cuota que pagan los asociados no es la misma que pagan los países que son parte del instrumento propiamente tal, los Estados miembros, y la establecieron como el 10% como un mínimo de la cuota que paga el Estado miembro, es la que paga el asociado. Eso está en el acta constitutiva del CERN. O sea, eso no lo podemos cambiar nosotros, y eso es lo que corresponde a la cuota que se va revisando, por cierto, de acuerdo a las políticas que fija el Consejo del CERN, y que puede ser efectivamente año a año. En todo caso, la partida 24 de la Ley de Presupuesto, que se establece año a año, establece el pago a organismos internacionales. Y estos organismos internacionales, obviamente que esa cuota se va fijando en la medida de las obligaciones que tiene el Estado al participar en organismos internacionales. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda. Diputado Romero. No, presidente, saludar a los invitados. A ver, se habla como que esto tiene un retorno de la inversión muy bueno, digamos, pero yo quiero saber cuántos son los plazos de ese retorno de inversión. Porque también ahí está revisando que hay artículos que algunos países sí que se quejan de que los retornos no son tan rápidos como uno se imagina. Y lo otro es que, claro, hay licitación de empresas, pero yo quiero preguntar con la mano en el corazón, nuestras empresas compiten con Alemania, pueden competir con países desarrollados de verdad, o sea, que podemos competir en más o menos igualdad de condiciones. ¿Qué nos podemos ganar? ¿Van a ser contratos significativos? ¿Van a ser contratos chiquititos? Y lo otro, la especialización de profesionales me parece súper valiosa, pero y bien que tengamos capital humano bien formado, pero nosotros hemos visto muchas veces, y voy a poner un ejemplo a lo mejor mucho más local, que la especialización de médicos, por ejemplo, no lo está recibiendo hoy día la salud pública, por ejemplo. Entonces, vamos a formar profesionales para que trabajen después en grandes consorcios norteamericanos, chinos, europeos, y no hagamos ni uno nosotros. Entonces, yo no sé, quiero que me expliquen bien qué es lo que gana Chile con esto, qué es lo que ganan nuestros profesionales en Chile trabajando para Chile, no trabajando para Siemens, no trabajando para otros, sino que trabajando en Chile. ¿Cómo se beneficia nuestro país con este tipo de cosas? Porque, claro, nosotros podemos seguir participando y nos pueden ver con mucho respeto,
pero si finalmente las licitaciones que nos vamos a ganar van a ser insignificantes en comparación a lo que tienen grandes consorcios o grandes empresas de países desarrollados, entonces yo quiero saber esto bien explicadito, en facilito, digamos. Gracias. Sí, después yo. Ya. Sí, el retorno de inversión se calcula, nosotros los estudios que tenemos en un periodo de 10 años, los estudios más serios, porque hay estudios diversos y hay países que de acuerdo a sus capacidades lo han acelerado ese proceso y otros procesos que han sido más lentos. Cuando yo les decía que Brasil se demoró 15 años en entrar y nosotros 2 años, y ya, digamos, en este primer año de proceso nosotros logramos hacer una transferencia tecnológica del nivel de lo que vamos a hacer con el cobre sin oxígeno, que nos abre un mercado que no existía hasta el momento para nosotros, como país digo, es que hasta el momento estamos cumpliendo, digamos, con etapas que nos señalan al menos que ese retorno de inversión debiese ser lo más pronto posible en un espacio acotado de tiempo. Sin embargo, para ser responsables, los estudios que nosotros tenemos, particularmente el Reino Unido, República Checa, Croacia y otros países, es que ese retorno, como dice usted, diputado, es en algunos casos lentos, promedio 10 años, en otros más rápido. Pero eso depende intrínsecamente de la capacidad que tenga el Estado en su conjunto con los otros actores de poder lograrlo de la mejor manera. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de qué es lo que ganamos, voy a su pregunta de la empresa, que también es importante. Yo me reuní hace muy poco con el hilo, persona, digamos, que hace de conductor en Europa respecto de Brasil. Y me decía que no ha sido fácil, para las empresas brasileñas poder insertarse rápidamente y ganar las licitaciones, pero progresivamente han tenido una sofisticación, un empuje de las capacidades y han podido ir entendiendo el proceso, y para eso el que esté allá, digamos, esta persona ha sido muy relevante. Nuevamente, no ha sido fácil, pero hoy día de a poco las empresas brasileñas, y que nosotros no tenemos nada que envidiarle a esas empresas, han ido integrándose, posicionándose poco a poco. Responsablemente le puedo decir que no es fácil, pero que poco a poco se han podido ir integrando. Todas las personas que se han formado, que nosotros conocemos del centro CCTVAL y Zafir, están trabajando en Chile. Se han ido a formar afuera, han participado de experimentos fuera del país, pero ellos trabajan en la Universidad Técnico Santa María, que no solamente, por ejemplo, cuando nosotros les decimos del tema del cobre sin oxígeno, los que tienen la técnica depurada para poder hacerlo son los científicos del CCTVAL y del Zafir Institute. O sea, ellos son los que van a firmar a través de sus instituciones el modo de entendimiento para poder no solamente hacer el proceso, sino también la manufactura, que es muy importante, porque allá lo que necesitan son piezas muy sofisticadas, y las máquinas y el talento lo tenemos acá en Chile, en la Santa María y en el Zafir Institute. Sin eso no podríamos pensar siquiera en el proyecto de hacer cobre sin oxígeno desde Ventana. Entonces, es una buena pregunta. Estas personas están aportando al desarrollo del país. Este es un proyecto concreto y que va a ser muy trabajoso y es difícil, pero creo que vamos en buen camino. Muy bien, ministro. Tiene que apagar. Espérame, ministro, que no sé cómo se apaga esto. Aprieta nomás. Muy bien. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo creo que es ciertamente muy pertinente que nos preguntemos sobre los beneficios, los impactos que ha de tener, ¿no?, en favor de nuestro país una decisión como esta. Pero
es evidente que no todo tiene una respuesta tan precisa. ¿Ah? Yo creo que es bien importante, forma parte también de una legal discusión y análisis, decir que también es muy importante que desarrollemos capacidades en tecnología como país y que la política pública juegue un rol activo en eso. O sea, yo mismo tengo que decir que me sorprendí cuando supe, digamos, que a propósito del experimento Atlas, en CCTVAL de la Universidad Técnica Federico Santa María, se habían producido el 10 a 15% de los detectores que se necesitaban en ese famoso y gran experimento, ¿no? Y uno inmediatamente también tiene que considerar que las tecnologías tienen una transversalidad en su impacto. O sea, bueno, parece que sirven en un determinado sentido, pero muchas veces, ¿no?, de allí surgen unos desarrollos colaterales que tienen un gran impacto sobre el desarrollo de nuestra industria. En el caso del cobre, ¿no?, una de las razones por las que Estados Unidos tuvo en consideración a la hora de fijar aranceles es que la industria norteamericana demoraba 10 años en llegar a producir la cantidad de cátodos de cobre con ese nivel de refinación. Es decir, desde luego, una capacidad tecnológica nacional, ¿no?, sirvió como una gran defensa, un soporte, digamos, para que una política que podía perfectamente, ¿no es cierto?, determinar el gobierno y el presidente de los Estados Unidos, sin embargo, tenía un obstáculo, digamos, ¿no? Demorar esos años era muy difícil para la economía norteamericana. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos como país una necesidad también de fortalecer nuestros desarrollos tecnológicos, ¿no? Chile es un país que tiene un sistema de ciencia, produce conocimiento en publicaciones muy, muy reconocidas, pero es conocimiento fundamental, es ciencia básica. Y necesitamos pasar, digamos, a esta otra etapa de una manera más acelerada. Y esto es, ¿no? Chile tampoco tiene, digamos, un gran gasto en investigación, en ciencia y tecnología. ¿Cierto? Las informaciones más recientes hablan de un 0,41% del Producto Interno Bruto. Estos 2 millones de dólares que significa, digamos, esta primera inscripción e ingreso, ¿no?, tampoco mueven la aguja en eso. O sea, seguimos teniendo necesidad nosotros de invertir. Y el Estado puede, a través, ¿no es cierto?, de estas decisiones, contribuir a que nuestros estudiantes de posgrado en estas áreas, digamos, puedan tener más acceso, digamos, a graduarse en mejores condiciones, en producir finalmente una densidad y una complejidad en nuestra producción científica y luego tecnológica que es lo que pasa en general con las políticas de ciencia y a veces también en educación, que tienen algo de resultados a largo plazo, pero que si las decisiones no se toman en determinado momento, bueno, ese largo plazo lo único que continúa es siendo más largo plazo y por eso estimamos, digamos, que es muy importante para el país incorporarnos como Estado miembro asociado y desde luego va a ser responsabilidad del Estado y del gobierno poder, aprovechar estas oportunidades y también de nuestro sistema universitario, que en unos días más, efectivamente, ¿no?, suscribamos un acuerdo para ver cuándo podemos dar cumplimiento al logro de un cobre, digamos, el más refinado. Aquí también es bien importante, con esto termino, presidente, el desarrollo de las tecnologías y la soberanía, la autonomía tecnológica es fundamental para el desarrollo económico. Nunca había sido tan importante como ahora. Y desde ese punto de vista, entonces, también tiene un sentido de futuro. Si nosotros nos quedamos como observadores, nos quedamos dependiendo simplemente, bueno,
la seguridad nacional, en ese sentido más amplio de la expresión, está también en riesgo y por eso, digamos, consideramos de la mayor importancia que la Comisión de Hacienda, la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, finalmente apruebe este acuerdo y lo pedimos en nombre del interés nacional del país. Eso es, presidente. Muchas gracias, ministro. Si no hay más preguntas, delante, diputado Saúl. Solo para que quede claro, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir o más bien las que no se tienen que cumplir para que uno pueda definir, sabe que esto no está produciendo el efecto que nosotros queremos y simplemente nos salimos? ¿Cuáles son las condiciones para poder egresar finalmente de este? Claro, si hay una cláusula de salida y cuál es la condición. Sí. Efectivamente, está la capacidad de un país, generalmente todos los instrumentos internacionales, los tratados, tienen una cláusula de denuncia, y este también lo tiene, en términos tales que el Estado puede, cuando lo estime necesario, denunciar el acuerdo. Lo que sí hay que decirlo, que el periodo ese de denuncia generalmente tiene un plazo de 1 año, digamos, en surtir efecto, y que aquellas obligaciones que ya existían tienen que terminar de ejecutarse, porque precisamente antes de denunciar éramos parte del instrumento. Así que eso está contenido en el propio acuerdo constitutivo del CERN, a la posibilidad de que los estados se denuncien. Muy bien. Delante, sí, diputado Romero. A ver, yo quiero dejar claro lo siguiente. En el fondo, esto no es probablemente para efectos digamos, del monto de las inversiones, cuando estamos hablando de esto, tal vez la membresía, si bien es cierto en términos absolutos, es mucha plata para mucha gente y para muchas industrias, pero de todas maneras en términos relativos, en comparación a lo que a lo mejor aportan otros países, puede ser poco. Pero el problema es el siguiente. Por lo que uno ve, o sea, el acceso al que tienen esto, a ver, más bien dicho, siento que cuando se promueve este tipo de acuerdos, da la sensación de que si no los suscribimos, poco menos que nuestros científicos, los profesionales de distintas universidades no tienen acceso prácticamente a ninguna posibilidad de estudiar o de mejorar sus condiciones. Entonces, eso no sé si es así, ¿ya? Y lo otro que hablan de la denuncia no es un proceso así como como el término de un contrato de tracto sucesivo con algo, digamos. Esto es mucho más complicado. Es una decisión política, ¿ya? Es decir, si el próximo año ya no son 2 millones de dólares, sino que son 5, ¿ya? Porque resulta que se nos fueron 2 países y tenemos que financiar más cosas o que se han incorporado más y empiezan a subir las membresías. Claro, vienen en la ley de presupuestos metidas en el subtítulo por ahí escondiditas y se reajustan un poquito, entonces, pero esto hay que cumplir las condiciones. Entonces no es llegar y denunciar. Ahora, eso puede tener un componente secundario, pero la forma en que se presenta esto, como que si no se aprueba esta cuestión, no vamos a tener más profesionales estudiando afuera estos temas. No sé si están así, yo quisiera que me aclararan esto, porque sin esta membresía igual ha habido un desarrollo en Chile, pero estando de acá al menos 10 años más vamos a tener que tener... vamos a ver un retorno en esto. Entonces, claro, nosotros nos estamos incorporando a un montón de acuerdos. Yo lo digo básicamente por el tiempo en el que estamos. Ya quiero que sea bien claro, el gobierno se acaba en un poquito más de tiempo más. Entonces, esto se conversó con las autoridades que vienen ingresando al gobierno. Esto es un tema que va a estar dentro de los temas que se van a negociar en el traspaso o al final... como siempre dicen, no, esto es política de Estado, pero yo no sé qué tan política de Estado sea esto que es tan especializado. Y ahí iba a preguntarle al ministro, bueno, efectivamente, ¿esto es debido a muerte? ¿Tenemos que entrar? ¿O esto se puede esperar que lo vean con las nuevas autoridades y decirle, mira, esto es un gran logro? ¿O esto es para meterlo en el logro 1001, digamos, del listado de logros del gobierno? Porque puede ser también, y es válido, ¿ah? Yo lo digo, pero quiero saber cuál es la implicancia de no aceptar esto. ¿Se queda nuestro profesional sin estudiar? No hay logro 1001, pero ¿cuál es finalmente esto que se tenga que ver justo ahora y no cuando asuman las nuevas autoridades? Gracias, presidente. Diputado Bianchi. Sí, presidente, breve. Bueno, primero agradecer las 3 presentaciones. Compartir, obviamente, el interés de lo personal y de
comisiones, lo que aquí se plantea. Pero cuando nosotros votamos la ley de presupuesto, ¿no estaba en consideración este tipo de acuerdo? Yo creo que sí. Por lo tanto, ¿por qué eso nos vuelve nuevamente a hacer esta solicitud? Cuando yo estaba tratando de encontrar acá lo que fue la discusión de la ley de presupuesto y no me queda claro entonces por qué tendríamos que volver a entregar una cantidad como la que aquí se solicita. Está dentro del acuerdo, ¿no? Está dentro del acuerdo. Ah, perfecto, ya, perfecto. Disculpe, Está considerado dentro del acuerdo. ¿quién va a responder la pregunta? No, es que me la respondí. Ah, ya. Porque está considerado dentro del acuerdo que votamos la vez pasada, por lo tanto, Sí. esto habría que votarlo y continuar con lo que se acordó dentro de la discusión de la ley de presupuesto. No Gracias. sé si quiere responder la pregunta del diputado Romero, ministro. Sí, yo creo que hasta ahora, claro, hemos tenido el esfuerzo de universidades, de centros de investigación, pero no compareciendo propiamente como Estado de Chile, ¿no? Y el incorporarnos como un Estado miembro asociado va a permitir que incluso, ¿no?, los esfuerzos y los aportes que ya hacen nuestros científicos tengan un retorno que estará dado por las capacidades que tengamos también desde la empresa, desde la industria, desde la tecnología nuestra, ¿no? Y entonces uno dice, lo que hace esto es que crea una condición, ¿no?, para que nuestras empresas pasen a otras ligas. Chile es un país que cada vez alcanza, aquí se dijo, digamos, ocupamos el primer lugar en innovación en toda la región, ¿no? En otra serie de desarrollos tecnológicos también, porque se ha hecho un esfuerzo, no solo desde el Estado, desde la economía privada, la infraestructura que tenemos, digamos, en tecnologías de la comunicación, todo eso, digamos, nos da un lugar muy destacado. Si a eso agregamos entonces la posibilidad de que nuestras empresas y la transferencia tecnológica para el país se puede, a propósito, digamos, de este cobre más refinado aún, se abre también un mercado multimillonario, ¿no? Y eso, desde luego, no va a ser necesariamente retornos públicos, pueden ser retornos privados, pero retornos privados que tienen un impacto favorable en la economía nacional. Y entonces, obviamente que lo que se agrega es que al esfuerzo que han estado haciendo las universidades, los centros de investigación, los instrumentos de la política pública en ciencia y tecnología, ahora se agrega que otras capacidades, ¿no?, las capacidades de nuestra industria, de nuestras empresas, van a poder ser parte y abrirse también un mercado, porque si logramos entregar una respuesta, ¿no es cierto?, que finalmente no ha logrado el ser con otras experiencias, que es este cobre más refinado. Bueno, para Chile, para las empresas chilenas, se abre entonces un mercado enorme que se incorpora, ¿no es cierto?, bueno, a ese desarrollo progresivo, sostenido, digamos, que está teniendo la industria nacional. Y claro, ¿qué no va a ocurrir si no se aprueba ahora? Es que se va a seguir postergando esa posibilidad. Eso es simplemente, y claro, uno podría decir, bueno, Chile podría seguir en esta misma condición, pero pareciera que por las proporciones, ¿no?, por lo que significa, vamos siempre hay una apuesta, y eso, digamos, yo creo que también es muy honesto reconocerlo, pero esta es una apuesta que tiene mucho sentido si efectivamente abrimos mercados a nuestras empresas, si abrimos mercados a innovaciones tecnológicas de nuestro país, y eso lo va a permitir esta condición de Estado miembro asociado. Muchas gracias, presidente. Ya, clarísimo, ministro. Bueno, atendiendo a que la urgencia de este proyecto vence hoy y que habíamos citado solamente para escuchar la presentación porque habíamos tomado un acuerdo anterior de no votar los días lunes porque podía haber poca asistencia,
pero encuentro de que si hay acuerdo unánime podemos votar hoy día, pues si no votamos hoy día vamos a votar mañana igual. Entonces, para avanzar, propongo que podamos votar hoy día. Si les parece, o sea, para que lo vamos a alargar horas más. Diputado Santana. Sí, solo una consulta de procedimiento, porque entiendo que hoy en la tabla de la sesión de la sala hay un punto, el primero de ellos, que tiene que ver con esto, ¿no? Le quería preguntar, por lo mismo, presidente, si existía posibilidad que a lo mejor la comisión, en caso de que sea aprobado el proyecto, pudiese solicitar a los comités votarlo en conjunto también. Vamos por partes, sí. ¿Les parece que lo votemos? Diputado Sauerbo. Es que tenemos un tema, porque no está la DIPRES ni nadie de Hacienda que nos pueda explicar, porque el proyecto debió haber estado provisionado en los proyectos de ley, ¿cierto?, por aprobarse durante este año, y no está. No está. Entonces ese es el problema. Entonces yo preferiría votar mañana y que la DIPRES nos explicara cómo lo vamos a financiar, por qué no se consideró. No está debía, no. No, es que lo que pasa es que el proyecto de ley dice que está en el Tesoro Público, entonces no está debidamente provisionado. Entonces, por eso que mañana nos expliquen y votamos mañana, no hay problema, pero que nos expliquen bien en dónde están los recursos. Primero, ministro. Espera. Diputado Romero. Ahora. Lo que pasa es que puede decir Tesoro Público, pero en esas mismas glosas del Tesoro, en ese mismo ítem del Tesoro Público es donde se financian también otras leyes, entre las cuales está el reajuste de los funcionarios públicos, hay varias más. Entonces, claro, ya falta plata para los funcionarios públicos, entonces la seguimos cargando con más cosas. Entonces, por eso yo soy de la idea más extrema un poco que la del diputado Sauer, que yo le dejaría la carpeta a los pendientes cuando el ministro deje la oficina, diga el pendiente, este tema, por ejemplo. Eso lo haría el próximo gobierno. Gracias. Diputado Santana. Presidente, pero hay que precisar cuál es la crítica o el cuestionamiento, porque se ha dicho que está en la glosa de Tesoro Público. Después el diputado Romero, por su intermedio, hace un cuestionamiento más bien político, ¿no?, de la pertinencia de aprobar esto o no. Yo creo que el proyecto, tal como aquí se ha dicho, cuenta con financiamiento para el próximo año. Por algo se está tramitando y yo lo que espero es que más bien se pueda votar en los términos que usted lo ha convocado a esta sesión. Diputada Rojas. Sí, presidente. De todas maneras tenemos que tener acuerdo unánime para poder votarlo, entiendo, porque no estaba puesto en la tabla con la votación. Entonces, si es que los colegas se niegan, no lo vamos a poder votar. Yo solicitaría que no se nieguen, que lo votemos rápidamente, pero si no, lo votamos mañana como primero en la tabla. Incluso nos puede citar paralelo a sala por la discusión inmediata que tiene, nos puede citar a las 10:30. Y yo creo que las excusas van a ser más o menos las mismas. Yo quería sumar, presidente, quiero sumar el antecedente de que no me parece lógico que se señale que no se puede seguir legislando por parte de este gobierno. Este gobierno tiene la posibilidad, el deber de legislar hasta el 10 de marzo. Así que hasta el 10 de marzo nosotros tenemos que votar. De hecho, los proyectos que el gobierno presente, y si alguien lo quiere rechazar, bueno, esa es su opción, lo puede rechazar. Entonces, yo diría que si se va a rechazar igual mañana, mejor lo votemos ahora, pero bueno, si no están de acuerdo, lo haremos mañana paralelo a sala y usted puede citar. Diputado Sauer, vamos primero. No, presidente, sí. Le insisto, nosotros queremos que nos quede claro porque aquí yo tengo la ley de presupuesto, tengo las provisiones de la partida del Tesoro Público y no están consideradas explícitamente porque el único proyecto de ley que estaba considerado para poder tramitarse era justamente la ley de reajuste y no está este proyecto. Entonces estamos preguntando si es que no están, está dentro, puede ser, por ejemplo, que esté dentro de otras provisiones variables. Pero simplemente necesito que la DIPRES nos diga que está ahí o está en otro lado. Entiendo la consulta. Diputado Romero, y de ahí le doy la palabra al ministro. Sí, y lo otro es que no es que nos neguemos tampoco, si hoy día se va a votar en sala el protocolo. Por lo tanto, estamos avanzando en esto. Lo que pasa es que si quieren legislar para seguir comprometiendo el presupuesto y el gasto para el próximo gobierno, yo claro, y ahí tengo que ser también leal con mi próximo gobierno y decirles, déjenlo en la carpetita, las cosas que hagan los ministros van a dejar cuando se vayan y dejarlos pendientes, que es todo lo que rogue gasto para que decida el próximo gobierno. Pero estamos avanzando igual. Ok. Ministro. Sí, muchas gracias, presidente. Esta discusión en algún momento también se presentó
en la Comisión de Hacienda en el Senado y la directora de presupuestos explicó que mientras no fuese ley aprobada por el Congreso, no podía aparecer explícitamente ese financiamiento porque no había una ley, porque no había la ley correspondiente, no estaba aprobada. En este caso, digamos, el acuerdo, el tratado, no es todavía ley. Bueno, o sea, es un argumento formal, pero que estaba en el informe financiero, se explicaba cómo estaba considerado el financiamiento del pago, digamos, de esta cuota. Lo digo porque fue la explicación que yo escuché de la directora de presupuesto en la Comisión de Hacienda del Senado, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, no hay acuerdo entonces para votar hoy día. Vamos a citar mañana a escuchar a la directora o a alguien de DIPRES, o a las 8:30, como quieran. Ya. Sí, como a las 10:30 vamos a hacer. Entonces vamos con el acuerdo, o así voy a citar, a escuchar a la DIPRES y de ahí a votar. ¿Les parece? Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos nuestros invitados y nos vemos mañana. Mañana vamos a votar. ¿Ya? Ahora no vamos a votar ahora. Como información solamente. Información muy breve. Ya, don Ignacio. Ahí sí. Solamente a propósito de los plazos, señalarles que el acuerdo de adhesión, y por eso digamos es que uno lo está haciendo en este momento, establece que en sus artículos 3 y 4 que Chile debe completar sus procedimientos internos y depositar el instrumento de adhesión al protocolo dentro de un plazo máximo de 12 meses contado desde mayo del 2025. Es decir, uno inicia este proceso en razón de que existe un plazo fatal, por así decirlo, de completarlo. Muchas gracias. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.